¿Por qué el mundo no abandonará el petróleo y el gas? Occidente no tiene ninguna posibilidad de dejar de usar petróleo y gas a corto plazo. Mientras que en julio la demanda mundial de petróleo superó su máximo prepandémico, en el futuro, globalmente no se necesitará menos, sino mucho más volumen de combustibles fósiles, opinan analistas. El primer ministro británico, Rishi Sunak, confirmó a comienzos del agosto que concederá 100 nuevas licencias para extraer petróleo y gas en la parte británica del Mar del Norte, y esas medidas subrayan que ni el Reino Unido ni el resto del mundo tienen posibilidades realistas de abandonar el uso del petróleo y el gas a corto plazo, indica el columnista de Spiket James Woudwisen. Incluso llegando a cero en 2050, admitió Sunak, seguiremos cubriendo una cuarta parte de nuestras necesidades energéticas con petróleo y gas. A pesar de la retórica de los verdes, que afirman que la transición energética es un cambio global e inexorable de los combustibles fósiles a las energías renovables que ya está en marcha, la luz verde de Sunak para aumentar la producción de petróleo se encontró inevitablemente con la reacción del lobby ecologista británico, que tachó al político de criminal climático. Woudwisen, quien es también profesor de previsión e innovación en la London South Bank University, destaca que los verdes europeos actúan como si la transición del resto del mundo a las energías limpias fuera una conclusión inevitable y que la inversión mundial en energías renovables no hará sino aumentar. Pero todo eso, según el experto británico, está lejos de la verdad. En primer lugar, señala Woudwisen, Asia seguirá quemando combustibles fósiles para generar electricidad. Inclusive, la consultora energética Wood Mackenzie, que considera alcanzable el ideal de cero emisiones, reconoce que más de la mitad de la electricidad de Asia se sigue generando a partir del carbón. Por ejemplo, China construyó varias centrales eléctricas a carbón con una capacidad combinada de 100 GW solo en 2022. Japón también se decanta por el carbón limpio y de acuerdo con el análisis de la empresa, la demanda de petróleo y gas en Asia también parece resistente. Además, se estima que la demanda de petróleo crecerá un 10% durante la próxima década, incluso cuando alcance su punto máximo en 2033, gracias al éxito de China en el campo de los vehículos eléctricos y la eficiencia del combustible. Transformar los sistemas energéticos de Asia es una tarea hercúlea, admiten los analistas. En segundo lugar, continúa el profesor, la demanda mundial de petróleo ya superó el último pico prepandémico, de 102,3 millones de BPD alcanzado en agosto de 2019. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cree que la demanda mundial de petróleo aumentará a 110 millones de BPD en unos 20 años. Por último, en opinión de Woudwisen, la idea de la Agencia Internacional de Energía, AIE, de que no se necesitarán nuevos yacimientos de petróleo y gas para abastecer de electricidad a todo el mundo es, básicamente, absurda, ya que según el propio análisis de la organización, casi la mitad de la reducción de emisiones prevista para 2050 procederá de tecnologías en fase de prototipo o demostración, es decir, aún no disponibles en el mercado. Las tecnologías disponibles, como los coches eléctricos que sustituyen a los de gasolina, no se están extendiendo lo suficiente como para reducir realmente la demanda de petróleo y gas, y los gobiernos no serían capaces de forzar a cientos de millones de personas en todo el mundo a cambiar de hábitos, como bajar la temperatura de sus casas o limitar el uso del automóvil para disminuir el uso de combustible. Por eso, resume Woudwisen, la transición hacia energías limpias se basa en el pensamiento mágico y el mundo necesitará más combustibles fósiles en el futuro, no menos.
Las licencias adicionales del Mar del Norte son un buen comienzo, pero no debemos detenernos ahí si queremos satisfacer nuestras crecientes necesidades energéticas, concluye. Los $85 por barril son solo el principio de la recuperación del petróleo. A principios de agosto de este año, se informó que la producción de petróleo de los miembros de la OPEP había caído al nivel más bajo desde 2020-2021 debido a los recortes voluntarios de producción de Arabia Saudita y Rusia, así como los recortes involuntarios de Nigeria, Angola y Libia. La noticia impulsó al alza los precios del crudo. Después de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEP, del pasado 4 de junio, Arabia Saudita anunció que en julio realizaría un recorte adicional de su producción petrolera en 1 millón de barriles por día, B/D, y luego extendió esa medida para el mes de agosto y posteriormente para septiembre. Rusia, a su vez, continuará reduciendo las exportaciones de petróleo, siendo de 300.000 barriles por día su disminución más reciente hasta finales de diciembre de 2024. Los recortes voluntarios, adoptados por esas dos naciones, buscan mantener la estabilidad y el equilibrio en los mercados petroleros. La economía saudí creció un 1,1% en el segundo trimestre del año 2023, por debajo del 3,8% del primer trimestre. Algunos medios de comunicación y los analistas atribuyeron la ralentización a la bajada de los precios del crudo, aunque cabe señalar que el sector no petrolero del reino registró una tasa de crecimiento bastante saludable, del 5,5%. Sin embargo, el peso que tiene el comercio de este hidrocarburo en el conjunto de la economía significa que Riad necesita precios del petróleo aún más altos para continuar con los esfuerzos de diversificación de su economía. Grant Smith, de Bloomberg, sugirió que los saudíes podrían decidir relajar el recorte a partir de septiembre si el Brent sube a $85 o más. El razonamiento fue que las refinerías agradecerían los barriles adicionales, y Arabia Saudita aceptaría aumentar su cuota de mercado tras haber perdido parte de ella debido a los recortes voluntarios. Por otro lado, Smith escribió que los observadores de la OPEP no estaban convencidos de que esto fuese suficiente para que los saudíes suavizaran los recortes. Según el experto, Riad puede mantener el tope de producción exactamente el tiempo que necesite para que los precios se sitúen donde quiere. El reino querrá ver una subida prolongada hacia los $90 por barril y posiblemente una mejora de los datos económicos chinos para empezar a plantearse el volver a poner en el mercado el 1 millón de barriles diarios, declaró a Bloomberg el analista del broker PBM Oil Associates, Tamas Varga. Mientras tanto, el banco Goldman Sachs señaló que la demanda del crudo había alcanzado un récord en julio, llegando a 102,8 millones barriles por día, y pronosticó que esto llevaría a un déficit de 1,8 millones B/D en el segundo trimestre del año 2023. En este contexto, según la opinión de una fuente no identificada de la Unión Europea compartida con oilprice.com, Arabia Saudita no tiene ninguna prisa por devolver esos barriles al mercado. Por su parte, el Instituto Americano del Petróleo informó de un descenso estimado de 15,4 millones de barriles en los inventarios, una enorme cifra que superó con creces las expectativas de los analistas. Los operadores también se apresuran a cubrir sus posiciones cortas en petróleo, lo que está impulsando aún más los precios.
Todo esto juega a favor del reino y sus aliados como Rusia, y también sugiere que más pronto que tarde los precios podrían alcanzar el nivel que les gustaría ver, estima Irina Slav de oilprice.com. La columnista pronostica que los saudíes podrían decidir relajar los recortes entre 250.000 y 500.000 barriles por día a partir del octubre, o bien podrían decidir mantenerlos un mes más y ver hasta dónde aumentan los precios, con lo que el nivel de los $85 por barril sería solo el principio del rally petrolero, según la observadora.